Buenos días, bienvenidos a los miércoles de internacionalización de Zona Franca, a la jornada que tenemos hoy sobre gestión operativa y logística de la mano de Emilio Tapia y de Verónica Vid. Y bueno, que pasaros un poquito el calendario, que le echéis un vistazo al calendario que tenemos hasta junio. Como sabéis, en junio terminamos estas jornadas de los miércoles y volvemos a retomarlas en septiembre. Estamos trabajando ahora en el calendario del último trimestre del 2024 y os lo pasaremos también en los próximos días. Y nada, que también en septiembre retomaremos vía exterior, estaremos ya con la séptima edición y bueno, lanzaremos la convocatoria en septiembre para las empresas que estéis interesadas. Nada más, que sepáis que podéis tener tutorías personalizadas en cualquiera de los mercados o los talleres que organizamos, que no hace falta que las solicitéis en el momento, que si os surge la duda en cualquier circunstancia, pues que nos lo hagáis saber y os ponemos en contacto con los ponentes, los tutores. Y nada más, que al final de la jornada os pasaremos una encuesta, tanto online como los que estáis aquí en presencial, la tenéis ahí en la carpeta que tenéis en la mesa, que agradecemos un montón que nos deis feedback, que nos hagáis vuestras propuestas de jornadas, de lo que creéis que es interesante que organicemos. Y nada más, le paso el micro a Emilio y arrancamos con la jornada. Gracias, Emilio. Vale, gracias, Paqui. Vale, pues, bueno, mientras se pone la presentación, ¿vale? Mi nombre es Emilio, ¿vale? Junto con mi compañera Verónica os vamos a dar un poco pinceladas, yo sobre todo sobre cómo está ahora actualmente la logística internacional, ¿vale? Luego un poco más, Verónica estará con la gestión logística y junto con casos prácticos, un poco más los desafíos mundiales y cómo está actualmente la gestión internacional, ¿vale? Bueno, pues sin más dilación, ¿vale? Los dos puntos van a ser estos, ¿vale? Yo hablaré un poco de la información general, que lo voy a tratar yo, y la gestión logística Verónica. Vamos a empezar. Hoy en día, ¿vale? Según vais viendo las noticias macroeconómicas, cómo está la economía, ¿no? La logística está sufriendo diferentes cambios. La economía se está desacelerando, los transportes, los canales, el clima, todos esos tipos de factores externos que no podemos controlar afectan de una manera u otra. También los conflictos armados hacen que las rutas que actualmente teníamos en el comercio internacional se muevan, se estén cambiando a otras, aumenten los costes, ¿vale? Y todo eso cambia hacia futuro. Así que cómo estamos en 2022, cómo estuvimos en 2023 y cómo estamos ahora en 2024, ¿no? Para empezar, para hablar de todo ello, hay que saber un poco cuáles son los principales puertos, ¿vale? Los principales puertos y las principales zonas aéreas están ubicadas prácticamente en China y en Estados Unidos, ¿vale? China actualmente posee unos puertos muy importantes, tiene una gran logística, apuestan por ello, incluso quieren superarse cada vez más a lo largo de los años, ¿vale? Como podéis ver, China tiene el puerto de Shanghái, luego está seguido por el de Singapur, pero luego encontramos los puertos como de Shenzhen, la de Ningbo Zhongshan, ¿vale? O la de Guangzhou, ¿vale? Son unos puertos muy importantes. Ahora vamos a ver un poco por qué tienen tanta relevancia a nivel logístico y a nivel también de digitalización. Por otra parte, cabe mencionar también que el 90%, prácticamente el 90% del comercio internacional se realiza por contenedores. Y gran parte de todos los contenedores, 70%, es marítimo. Para que veáis este tipo de infografía, ¿vale? Aunque los datos sean de 2021, podemos ver, analizamos que todo lo lleva China. Prácticamente todos los transportes, las cargas, los contenedores, lo lleva todo China, ¿vale? También podemos encontrar toda la parte, ¿vale? Aquí en el mapa, que China actualmente se lleva toda la cuota de mercado en ese tipo de logística. Encontramos algunos en Dubái, sobre todo el puerto de Rotterdam, por ejemplo, aquí en Europa, ¿no? Sin embargo, aquí destaca el puerto de Shanghái. ¿Por qué? Porque tienen la mayor actividad del mundo, ¿no? Con mayores terminales y está prácticamente todo automatizado. Luego encontramos Singapur, que fue desbancado hace unos años por Shanghái, ¿vale? Pero ofrece una gran cantidad de conexiones a sus otros puertos. Tiene muchos transbordos por su puerto y casi el 20% de los contenedores pasan por ahí. Luego encontramos el puerto de Shenzhen, que es un hub tecnológico. Empresas como Huawei, otro tipo de empresas tecnológicas, están cerca de esa zona porque es un hub tecnológico a nivel internacional.
Luego encontramos el puerto de Nippon Shokusen, ¿vale? Que son anteriormente, históricamente, eran dos puertos separados que luego se fusionaron. Actualmente tiene una gran infraestructura para nivel de petróleo, para otro tipo de cargas de minerales. Y como hemos mencionado antes, Asia tiene actualmente el 70% de las mercancías mundiales. Y aún así, aunque los datos los estoy viendo de 2021, prácticamente cada año sigue estando con los mismos puestos. De bancarlos a ellos es una tarea muy difícil si quieren otro tipo de puertos, pero prácticamente China es la que se lleva todo el tipo de producción. Ahora bien, un poco de datos, ¿no? En 2022, como hemos dicho, se terminó con una producción de transporte y logística del 6,4%. Sin embargo, todo lo estamos viendo, la inflación, la economía, cómo está yendo todo, ¿no? Todo esos tipos de factores han hecho que en 2023 vaya desacelerando 5,2%. Así que, ¿cuáles son las tendencias para este 2024 y para 2025? Bueno, este 2024, lastimosamente, seguiremos también a la baja. Seguiremos desacelerando, ¿vale? Aunque se supone que se prevé, según los estudios económicos, que en 2025 repunte otro más. ¿Por qué? Porque entendemos que el ajuste económico, la inflación se intentará estabilizar, ¿vale? Y también la ayuda de la digitalización más o menos se pueda establecer. Son previsiones. Sin embargo, también, como hemos dicho, el comercio electrónico, la logística, el almacenamiento, junto con la robótica, junto con la inteligencia artificial, son estrategias que están siguiendo los almacenes, los transportistas, los contenedores para mejorar este tipo de situación. ¿Vale? La oferta y la demanda actualmente siempre ha sido más, hasta actualmente volátil, ¿vale? Y la disponibilidad como en capacidad de venta, donde más se ha visto afectado obviamente ha sido en lo marítimo. El aéreo y el terrestre más o menos ha sido estable. Ahora bien, ¿cuál es el rumbo que tiene el transporte internacional actualmente? Pues bueno, como ventajas, como hemos dicho, pues la robótica ayuda a los almacenes, el e-commerce, la digitalización, todo eso son infraestructuras nuevas que van a seguir ayudando, aportando, son como ventajas, fortalezas, como lo queramos ver, un crecimiento, ¿no? Y esperan una mayor demanda en estos años. Sin embargo, hay varios riesgos. Estamos también en un periodo de sostenibilidad, de transición hacia la huella ecológica. En este caso, ¿en qué afecta? Pues no todos los puertos, no todas las empresas que se dedican a ellos pueden ir al mismo ritmo al que se está demandando actualmente. Las regulaciones a nivel de transición ecológica o de sostenibilidad no están haciendo que aumenten los costes y sea un riesgo adaptarse a la nueva legislatura. Por otra parte, también hay una escasez de personal. Está afectando a quien no se mantenga al mismo ritmo que anteriormente existía y también los riesgos geopolíticos. Más adelante, mi compañera Verónica tratará algunos que ya, bueno, y también no hace falta mucho para ver dónde estamos metidos, ¿no? Con los conflictos armados y cómo están afectando hoy en día, ¿vale? Y sobre todo la inflación, tanto en precio como en gasolina, todo eso al fin y al cabo afecta mucho a la cantidad de contenedores y de buques que se realicen. Y sin más dilación, ¿no? Pues doy paso a mi compañera Verónica, que nos tratará la gestión logística. ¿Me quedo con este o no? Vale. Hola. Vale. Hola, buenos días. Mi nombre es Verónica. Quería contarles un poco, mi enfoque estaba hacia el lado de la empresa, de qué necesita la empresa al momento en que, digamos, ha confirmado una compra o una venta internacional, una compra o una venta, y qué necesita a partir de ese momento prever, pensar y hacer. Muchas empresas tienen un departamento logístico o tienen personas idóneas y pueden hacerlo, pero bueno, muchas empresas que empiezan de cero quizás no tienen todo pensado y preparado como para saber qué necesita la empresa para salir hacia afuera, ¿no? Entonces, un poco la idea es preparar la empresa. En ese caso, lo que me refiero fundamentalmente es más allá de la parte de logística, la parte de producción, lo que la empresa necesita tener al momento de vender. A veces resulta fácil decir he vendido, pero luego, bueno, tengo la gente necesaria para producir más, para mandar toda la mercadería que necesito mandar, tengo todo previsto. Luego, los pasos a seguir de la compra-venta, lo que ya refiere también a la logística, el transporte y el almacenamiento. En este caso, yo no sé, aquí las empresas que están, quizás quiero desviarme un poquito, pero saber un poquito las empresas que están aquí, si son exportadoras o importadoras. ¿Exportadoras? ¿Sí? Por aquí logística, ¿verdad? Servicios. Y las dos. Vale. Y ya actualmente todos exportan e importan. Vale, vale.
Pues la parte de logística, transporte y almacenamiento, como sabrán, es muy importante porque mejora los costos de producción, mejora la eficiencia, nos hace posicionarnos en un mejor lugar a nivel de crecimiento económico. Luego, bueno, hablaremos de casos prácticos y lo que es la situación mundial. Pero yendo directamente a lo que necesitamos, al momento de decidir exportar o importar, porque importar también es importante, elegir el mercado y saber dónde estamos yendo puede ser muy atractivo, que nos hagan un contacto para comprar nuestro producto o vendernos un producto que aquí no conseguimos a mejor costo, pero también es importante saber a qué nos estamos enfrentando con ese país que nos vamos a relacionar. Nosotros estamos en España, pero es verdad que podemos estar relacionándonos con un país que no tiene ninguna dificultad y de repente entra en una guerra o tiene subyacente una situación política o geoeconómica más complicada o con cierta dependencia con otros mercados, y eso hace que tengamos en cuenta factores sobre todo de política y geografía. Cuando hablo de ubicación geográfica me refiero a algo muy importante que está relacionado con la logística y es cómo voy a enviar mi producto, que lo vamos a ver ahora más adelante, pero sí es importante la ubicación geográfica porque puede parecer muy novedoso o interesante dónde vamos a enviar la mercadería y que luego el hecho de dónde está situado el país de destino o dónde voy a comprar sea un problema logístico mucho mayor. Quizás el costo que yo estoy considerando, porque me pasa a veces habitualmente que los clientes dicen, no, es que me gustaría traer un camión de X país, y tú dices, ¿y cómo lo vas a traer de ese país? No es tan sencillo y a veces lo que resulta barato comprar en el exterior o vender hacia el exterior termina siendo muy caro a la hora de agregarle la parte logística. Me imagino que eso lo vivirán todo el tiempo si exportan e importan. Conocer el entorno cultural está relacionado también con lo que hablábamos de la política, no es menor. A veces el producto que aquí resulta muy útil o muy conocido o que realmente lo necesitamos, en otros países no. A veces ni siquiera es conocido, a veces no lo necesitan y a veces nos parece que... no tengo ahora en la cabeza ningún ejemplo del día a día, pero sí que hay algunos productos que a nosotros nos parecen de todos los días de uso para nosotros fundamentales y en otros países pues no usan ese producto, no consumen, no cocinan con él o no lo usan para su materia prima o no tienen permisos del gobierno para usarlos, y todos esos factores que son gubernamentales específicos de cada país a donde vamos a estar enfocándonos son importantes a la hora de decidir. Podemos tener un producto que quizás en el destino no tengan autorización para venderlo o requiera ciertos permisos sanitarios o permisos farmacológicos o permisos industriales para poder desarrollarlo o implantarlo en esa plaza. Conocer los ciclos de consumo. Esto es importante porque también puede ser que nuestro producto sea estacional o que el país lo requiera solamente en cierta época y no siempre, no todo el año. Entonces, saber cómo funciona el país a nivel de consumo de ese producto sí que es importante. El tipo de integración, aquí creo que es interesante porque me imagino que la mayoría de los que están aquí están situados en una empresa que es de España y al momento de comprar o importar siempre se basan en lo que tienen en el entorno, que es una unión económica. Los tipos de integración en el mundo son diferentes y nos encontramos a veces con acuerdos en otros países que son de unión aduanera o no son de unión económica o simplemente no tienen ningún acuerdo con otros países, y eso es importante saberlo. Las alianzas que tienen países como Brasil con Estados Unidos o Estados Unidos con Canadá o México con Estados Unidos, ese tipo de convenios y arreglos son importantes para saber si nuestro producto va a ser competitivo o no. Si nuestro producto es muy competitivo en la Unión Europea, no necesariamente va a tener la entrada tan fácilmente a otros mercados donde la integración puede ser diferente o donde los compromisos comerciales de esos países puedan estar con otros socios y no con la Unión Europea. Entonces, el tipo de integración puede ser interesante. En el caso de Asia, es verdad que no hay tipos de integración, no hay una integración aduanera, no hay una integración de lo que refiere a la parte económica, pero sí que China tiene muchísimos acuerdos comerciales con ciertos países. Luego, el análisis de la competencia, bueno, aquí quería comentar simplemente el comentario de saber, al momento de que nosotros vamos a enfocarnos a un mercado hacia afuera, saber cómo funciona mi competencia, si es que la hay. Quizás no haya competencia, mi producto es innovador o nadie en este momento está abasteciendo esa materia prima y yo puedo cubrir ese nicho de mercado. Pero sí es verdad que si hay competencia es interesante saber cómo funciona, qué hacen ellos, cómo lo distribuyen, a quiénes, qué tipo de mercadería y de qué manera lo distribuyen internamente, porque así
En definitiva, si alguien ya lo está haciendo, también es bueno saber copiar lo bueno y también a veces mejorar lo que ya existe. Eso, ¿no? Cómo distribuye, cómo vende y cómo opera la competencia, eso es importante saberlo. Luego, ahora sí, el paso, ¿no?, más específico de me han confirmado la venta en el extranjero, bueno, ¿y ahora qué hago, no? ¿Qué se supone que hago? Por un lado, planifico la producción, la cantidad de materia prima, el personal idóneo que voy a necesitar, los recursos para cumplir con la venta. También es cierto, yo creo que no es el caso de España, pero sí puede haber pedidos de producción que quizás no tenemos la fábrica adecuada para abastecerlo. Quizás hacemos una compra de una importación y decimos, pues me voy a traer un contenedor lleno de alpargatas de China, porque la verdad que aquí se venden muy bien. Vale, ¿y dónde lo voy a poner? Pues no sé, cuando me llegue el contenedor lo guardaré en la empresa. Hay que tener un depósito, hay que prever dónde lo vamos a guardar, si lo vamos a guardar en territorio franco, si lo vamos a guardar en nuestra empresa, si lo vamos a guardar en un tercero. Todo eso va a influir en costos, sobre todo, pero también en logística, porque luego hay que distribuirlo, si lo vamos a vender, cómo lo vamos a transportar. Entonces, ese tipo de planificaciones hay que pensarlas antes de comprar y vender. Los tiempos requeridos de la entrega también es importante porque de acuerdo a cómo hagamos la compra o la venta y lo que hayamos acordado con nuestro comprador o vendedor, va a ser importante que para cumplir con esos tiempos y plazos y no incurrir en infracciones o molestias o incluso pérdida de clientes, poder cumplir y estar a tiempo con lo que tenemos que entregar. La planificación del envío, el tipo de transporte y la elección del servicio a distancia. El embalaje, el peso, el volumen de la mercadería y la preparación del pago y documentos. Aquí, netamente, lo que habla es del transporte. Va a depender del tipo de la mercadería que nosotros ofrecemos o queremos comprar, el tipo de transporte que vamos a utilizar. Por un lado, el tamaño de la mercadería, por otro lado, el valor de la mercadería. Quizás más adelante en los casos prácticos lo vamos a ver, pero si yo tengo una mercadería que no tiene muchísimo volumen y tiene muchísimo valor, quizás me va a convenir usar un transporte aéreo por un tema de costos y por un tema de seguridad. Si voy a exportar un producto voluminoso, quizás me convenga hacerlo por camión o por marítimo, dependiendo de la distancia, claro. Si es dentro de Europa, hay que evaluar si es viable un transporte marítimo y qué tan lejos está la entrega de ese transporte marítimo a donde tiene que ir finalmente. Y luego, bueno, el tren también es otra opción, pero bueno, ya estamos hablando más de lo que es regional. El embalaje, el volumen de la mercadería, eso va a ser importante con respecto a la decisión de si entra en un contenedor, si entra en un avión, si entra en un camión, cuánto voy a requerir de espacio para contratar, si voy a necesitar un espacio reducido en un contenedor o un contenedor entero. Y luego las opciones de canales de venta, que me pareció importante comentarlo, porque muchas veces al momento de vender, creo que todas las empresas arrancan pensando en encontrar un comprador, que puede ser una empresa que necesite ese producto o que me esté requiriendo mi producto. Y a veces no es tan así, porque a veces podemos encontrar allí un distribuidor de productos similares o un distribuidor de una cadena de distribución donde mi producto puede encajar también. No sé, una cadena, por ejemplo, de cosmética y yo tengo algunos productos que son de parafarmacia y yo podría incluirlos en la misma cadena de distribución. Eso sería en el caso de representantes o distribuidor. La empresa propia, por supuesto, sería también una opción. Si la empresa se quiere instalar en el destino, instalar su propia empresa, también podría hacerlo. Y luego la opción de zonas francas, que también es muy interesante porque permite generar un hub dentro de cierta parte de cierto continente, donde permite la distribución de manera diferente, donde permite quizás exportar a grandes volúmenes, establecer mercadería en un depósito y luego distribuirla de manera más rápida y más cercana a países cercanos a esa zona franca. A ver, envío y logística. Bueno, dentro de lo que es específicamente lo que he vendido o lo que he comprado, es en qué términos he comprado. Bueno, siempre aplica a comprar y vender, ¿verdad? Esto aplica de manera por igual. ¿En qué términos he comprado? Eso quiere decir, me imagino que todos están familiarizados más o menos con los 5 terms, lo que sí, FOB, DDP, DDU. Eso es importante porque eso limita las responsabilidades de las partes. Es decir, yo voy a comprar en ciertos términos donde yo me encargo de pagar X partes de la compra y la distribución final y el comprador o vendedor se va a encargar de la otra parte. Y eso va a establecer a veces... De entrada parece que solamente nos preocupamos del pago, pero sí es verdad que han pasado tantas cosas y últimamente han pasado cada vez más, como que los barcos chocan los puentes y las guerras y los canales que se obstruyen.
Las responsabilidades también aplican a los seguros y aplican también a qué pasa si le pasa algo a mi mercadería, qué pasa si pasa algo en un avión, qué pasa con un tren, o sea, qué pasa con las mercaderías, no solamente para ver quién paga la parte que tiene que pagar, sino también qué pasa cuando la mercadería no llega o llega mal, o bueno, o directamente, claro, se frustra la compraventa. Luego, lo que hablábamos antes de la elección del medio de transporte refiere a eso, ¿no? El tipo de mercadería y el tipo de compra va a determinar qué transporte voy a elegir. Si yo tengo como yo les comentaba, creo que es muy fácil verlo en caso de relojes suizos. Si yo tengo que exportar relojes suizos o importar, seguramente vaya a elegir un transporte como el aéreo. No voy a traer, por más que tenga un volumen del tamaño de un contenedor, quizás no lo traiga por contenedor, sea mucho más seguro traerlo por avión, más rápido. Si es más rápido, la seguridad va a estar reducida y los riesgos van a estar reducidos. Entonces, creo que un poco el término de compra-venta, la urgencia de quien compra también es importante, porque también puede ser que yo tenga muchísimo volumen, pero mi comprador dice, pero yo lo necesito para la semana que viene. Además de que tengo que tener pronta lista la producción de mi parte, pues no voy a poder subirlo a un transporte lento, voy a tener que buscar una manera un poco más rápida de que la mercadería llegue. Coordinar con las compañías de transporte, agentes aduaneros, despachantes, transitarios y empresas de transporte. Esto está incluso marcado con rojo porque yo creo que es muy importante en el día a día que tenemos de logística y como empresas saber qué necesito. El despachante aduanero lo vamos a necesitar siempre. Los medios de transporte, tanto tren, camión, avión y naviera, van a existir siempre, pero no necesariamente las empresas trabajan directamente con las empresas de proveedoras de servicios de transporte. Muchas veces las empresas utilizan transitarios. Es una figura que ha aparecido no hace tantos años, mejor dicho, ha aparecido hace muchos años, pero ha tenido mucho auge en los últimos 20 años. Y creo que es importante, y yo se lo digo justamente a los clientes con los que hablo habitualmente, que cuándo es importante elegir a uno y cuándo es importante elegir a otro. Si yo tengo un departamento de comercio exterior dentro de mi empresa y tengo personas que se encargan de documentación, además de las facturas, documentación de transporte internacional, búsqueda de fletes, servicios logísticos y demás, quizás esté preparado para contactar a un proveedor de transporte y encargarme yo mismo de hacer cosas. Pero sí que es verdad que la mayoría de las veces las empresas contratan un servicio de un transitario porque los servicios que ellos brindan son mucho más amplios e integrales al momento de decidir y de ejecutar la parte de transporte de la mercadería. Hay servicios que las empresas de transporte no dan, como lo que puede ser una atención quizás personalizada con respecto a necesito preparar la factura, necesito ingresar a hacer un booking, necesito hacer el seguimiento de la mercadería, y en ese ámbito los transitarios o freight forwarders, como se llaman, han desarrollado, creo que, un nicho de mercado muy completo y muy bien atendido en ese sentido, porque ellos conglomeran en definitiva todos los tipos de transporte. Si yo hoy necesito un contenedor, ellos me lo van a poder abastecer, y si necesito un metro aéreo también, y si necesito un consolidado, ellos van a tener todos, inclusive despachantes, inclusive depósitos fiscales, depósitos fuera de puertos o aeropuertos. Entonces creo que en ese caso la figura del transitario es bastante importante, y cada vez es más importante porque cada vez ofrecen más servicios y el servicio de atención logística es integral. También es verdad que hay empresas de tamaños muy grandes donde tienen departamentos de comercio exterior que tienen personas que se encargan de todo esto, personas que se encargan de buscar fletes aéreos, fletes marítimos, despachantes, depósitos. Entonces, bueno, a veces son más necesarios que otras. Pero sí es verdad que muchas veces me preguntan empresas pequeñas que necesitan una atención personalizada o a veces un asesoramiento, ¿no?, en el momento de tomar una decisión, y creo que los transitarios en ese caso tienen un papel importante en el mercado y a destacar, ¿no?, porque pueden conglomerar todo en un solo sitio. Luego, la documentación aduanera, creo que más o menos todos están familiarizados, pero lo comentamos porque no deja de ser lo más importante de que las cosas salgan, porque si no, sin documentación no funcionaría. Factura comercial, el conocimiento de embarque, ya sea por aéreo BL, marítimo BL, Airwaybill cuando es aéreo, CRB cuando es por camión, carretera, y SIM cuando es por tren, el certificado de origen, el packing list y otros. Cuando me refiero a otros, es que hay otros documentos necesarios para el tipo de mercadería que ya van a ser específicos de cada sector, ¿no?, de lo que cada uno vaya a vender y comprar,
y que sean requerimientos del país. Una cosa que me voy para atrás en la parte de la integración y que es importante es que cuando yo les comentaba la integración que tenga cada país a nivel aduanero, es importante a nivel documentario, porque los documentos que va a requerir una exportación o importación entre países europeos no es la misma documentación que va a requerir con un tercer país. Dentro de Europa los regímenes están homogeneizados, pero fuera de Europa no, me imagino que eso ya todos un poco lo sabrán, y sobre todo, digamos, a nivel sanitario, a nivel de procedimientos o de certificados a cumplir en ciertos países, son muy diferentes dentro de la Unión Europea y fuera. Luego, el almacenamiento, bueno, también refiere un poco a lo que ya hablamos, ¿no? De qué tipo de almacenamiento voy a utilizar, ya sea cuando traigo la mercadería o cuando la envío, ¿no? Si voy a enviar específicamente lo que el cliente necesita, o voy a buscar un distribuidor en destino, o si voy a traer la mercadería aquí y voy a traer justo lo que necesito para distribuir, o voy a traer para almacenar, y allí ya dependerá, bueno, dónde voy a almacenar, ¿verdad? Si voy a almacenar, como comentaba, en un territorio franco, o voy a almacenar a nivel nacional, o directamente voy a mandar a los distribuidores, no necesito almacenar en mi empresa. Todo ese tipo de variables creo son importantes para tener en cuenta a nivel de eficiencia de costos. Luego, yo puse algunos casos prácticos muy breves, no es que vamos a entrar en debates de cómo hacer cada caso, pero sí comentar, ¿no? Yo tendría que exportar 2 palets de mercadería a Australia. En este caso voy a tener que conseguir, a través de un transitario o de una empresa dedicada al grupaje, voy a necesitar buscar a alguien que ponga mis 2 palets dentro de un contenedor y lo mande a Australia. Entonces tengo que saber quién desde España envía un grupaje a Australia, que no es tan sencillo, por eso puse Australia, porque mandarlo a Rotterdam es más fácil. Pero en ese caso, volvemos a lo que hablábamos hoy, es importante tener siempre algún aliado, algún partner logístico que pueda conseguir este tipo de información y este tipo de contactos para que, bueno, generalmente semanal o quincenal haya un servicio de grupaje a otros países y pueda yo colocar mi mercadería, que muchas veces al inicio no siempre vendemos un contenedor entero, quizás mandamos muestras o mandamos una compra inicial con una prueba. Luego, lo que hablábamos de los relojes, a mí me parece siempre un caso como muy fácil de imaginar, donde una mercadería con alto costo quizás no la vaya, o relojes o perfumes, por ejemplo, no lo voy a meter quizás en un contenedor y lo voy a mandar. Y si lo hago así, seguramente requiera de seguros específicos para la mercadería para que llegue a destino final sin problema. Voy a exportar una máquina, y aquí una máquina de 3,5 de alto y 5 metros de ancho y 22 metros de largo. Claro, uno a veces se imagina que dentro, uno ve los contenedores de lejos y piensa que dentro de un contenedor entra de todo, y que son súper grandes, pero bueno, no todo. Aquí puse en un anexo para un poco, yo tengo un poco de desviación por la parte marítima, es inevitable, por lo que me dedico todos los días, pero en el caso de los contenedores tenemos diferentes tipos, el estándar, el refrigerado, luego el open top, que tiene la parte de arriba abierta, el flat rack, que va con los laterales abiertos, y esto justamente se los quería mostrar, no es para que tomen nota de nada de esto, porque esto está en internet, es alguna información fácil, pero sí que tuviesen en cuenta que no todas las medidas son disponibles, porque las medidas internas de un contenedor, supongamos de 40 pies, es que no puede pasar el largo, el ancho de 2,3, el alto de 2,3,9. Entonces, cuando vemos el caso anterior que yo ponía, la máquina no va a entrar. Por más que yo la ponga dentro del contenedor, se va a sobresalir de alto y eso va a requerir que ocupe más espacio en el barco. Pero también existen barcos que trasladan vehículos o maquinaria que tenga ruedas, y ahí hay barcos específicos que las pueden colocar y van a granel, como quien dice, o sea, van dentro del barco sin estar dentro de una estructura metálica como es el contenedor. O sea, hay opciones, no es que no se puede trasladar. Quiero exportar 20 palets a Panamá, este es el más sencillo, los palets van dentro del contenedor y se exportan a Panamá. Luego quiero exportar aceite a granel a Estados Unidos, existen contenedores flexitanks, donde se pueden poner mercaderías líquidas para que ocupen el máximo de volumen dentro del contenedor.
y quiero importar harina de pescado a Vigo. Bueno, puse la harina de pescado porque sí que es una mercadería bastante sensible de controles sanitarios y de cuidado de los contenedores. Es una mercadería con mucho olor, entonces de todos modos, o sea, es muy específico, pero bueno, los puse como ejemplos extremos de la situación de la logística del día a día, pero es eso, ¿no? La harina de pescado también puede venir, no viene en palets, pero viene como en unas, como, no sé cómo se llaman, sí, big bags o sacos, no me sale la palabra, como sacos, y eso, bueno, tiene muchísimo olor, pero sí es verdad que sobre todo lo que requiere son bastantes certificaciones sanitarias y restricciones a la hora de ingresar ese tipo de mercaderías a Europa. Quiero importar madera a granel desde Brasil. Aquí hay barcos, porque siempre estamos hablando de cosas más menos pequeñas, pero es verdad que también nosotros, como una empresa que quisiera exportar o importar, podríamos fletar un barco. Podríamos pedirle a una empresa que tenga un barco y decirle, mira, yo quiero traer madera a granel y quiero meterla en tu barco con cierto espacio, o sea que tú me venderías el espacio en ese barco. Eso también se puede hacer. Quiero posicionarme en un país de América Latina y distribuir desde allí mi propio producto. Esto lo puse justamente hablando de las zonas francas, que a mí me parece que es un caso, me parece que es algo que se desarrolló no hace tantos años y es muy interesante el funcionamiento de zona franca, como comentaba antes, y que en América Latina se da muchísimo, tanto en las zonas francas, diversas zonas francas, creo que la más conocida es la de Panamá, pero hay muchas zonas francas interesantes, y que lo que hacen es eso, ¿no? Uno puede enviar a ahorrar costos o reducir costos a nivel de envío de mercadería en grandes volúmenes, tener allí un depósito donde la mercadería aún no está en ningún país determinado y luego que hago la venta a ciertos países, desde allí distribuir a diferentes países. O sea que yo, por ejemplo, puedo llevar mi contenedor de zapatos a Panamá y en Panamá, a medida que voy vendiendo 1 metro de zapatos o 20 pares, lo mando 20 pares a Brasil, 20 pares a Canadá, 20 pares a Guatemala, a donde sea que yo necesite enviar, mientras tanto la mercadería está en un territorio franco. Creo que luego de esto, solamente hacer mención a lo que un poco decía Emilio también, de la realidad mundial que vivimos y que cómo afecta esto. Es también parte de las preguntas que vamos a hacer después un poco más abiertas para que todos podamos comentar sus casos y ver, ¿no?, situaciones particulares. Creo que esto no es ajeno a nadie. La crisis del Canal de Panamá, donde lo que falta es agua, y en el momento los problemas climáticos están causando que el canal esté funcionando a un 30-40% de su capacidad y no se sabe tampoco, digamos que la incertidumbre mayor es que aún no hay una solución clara de cómo se va a solucionar. La crisis del Canal de Suez, que realmente son todas ajenas, el clima es ajeno a nosotros y las situaciones de guerras a nivel de España también son ajenas a nosotros, no podemos hacer mucho más que ver la situación mundial y tratar de modificar las rutas y la forma de entrega. La situación política del Medio Oriente y la guerra entre Rusia y Ucrania, creo que en todos los casos, no solamente problemas de logística, sino que también problemas de abastecimiento de mercaderías, y que lo hemos visto con la suba de precios, o sea, todo esto, un poco cómo afectan estas situaciones en la cadena logística. Los tiempos de tránsito, los cumplimientos de entregas y los contratos y las penalizaciones. Comento esto porque últimamente nos ha pasado muchísimo de que los clientes tienen a veces 1 o 2 meses de demora con entregas de mercaderías y claro, quien está comprando, no, más allá de que pueda comprender que la situación mundial excede a las empresas, pues la molestia y los problemas económicos que causa esto a nadie le gusta. Quiero decir, se convierte en una cadena de problemas luego. Y la pérdida de ventas estacionales, porque hay productos que los enviamos con mucho tiempo, Navidad, Semana Santa, Día del Padre, Día de la Madre, hay un montón de productos que quizás tendrían que llegar en cierta fecha y cuando pasa de esa fecha llega el producto y ya no vale tanto como valía antes de esa fecha. Creo que además, luego lo hablaremos en las charlas, creo que es importante que toda esta situación mundial que a veces en el día a día parece, la logística parece un poco alejada de nuestra vida y aunque no nos dediquemos a vender o a comprar nada en el exterior, en el día a día como consumidores, todos estos problemas globales afectan directamente a los precios y a nuestra vida y a nuestra calidad de vida, al día a día. Creo que hoy no nos está afectando cosas tan directamente más allá de la suba de precios, pero sí que puede ser un problema la escasez de productos,
el cierre de ciertas fronteras o bueno, el agravamiento de crisis o de guerras, como lo hemos visto, puede causar muchos problemas logísticos y bueno, como lo vimos en el COVID también, ¿no? Que las cosas el mundo se paró y la logística también, aunque las cosas siguieron funcionando, pero de manera mucho más complicada. No sé si tienen alguna pregunta, no he parado yo de hablar, nadie me ha interrumpido, nada. No sé si alguien tiene algún comentario, algo específico de su vida, digamos, de la empresa que quiera comentar al respecto de todo esto. Sí, claro. No, nada, nada. Y comentabas que no, o sea, que no todo el mundo lo envía. Entonces, no sé si existe algún tipo de registro dependiendo del país al que quieres enviar, encontrar como la empresa o la transferencia especializada en eso. Porque para que tú en internet lo puedes poner, pero al final ya entra como el algoritmo, posicionamientos, rollos varios. Sí, es un poco amplio internet. Sí. Entonces, no sé si existe algún tipo, pensaba yo, como estilo Ardán de empresas, pues dependiendo de los países donde quieres exportar, pues o qué empresa, o qué, no solo transitario, o Entiendo, navieras o aerolíneas y demás. Bien, no sé si eso existe. Mira, en el pasado de 20 años, las navieras puntualmente, no lo sé exactamente con las aerolíneas, pero sí sé que las navieras solamente exportaban a ciertos lugares y cada una se especializaba en ciertas zonas geográficas. La realidad es que ya hace unos años, bastantes años ya, todas exportan e importan a todas partes. Un poco más caro, un poco más barato, un poco más rápido, un poco más lento, unas por una vía y otras por otra. Pero sí es verdad que todas las navieras van a todos los sitios, las aerolíneas creo que no. Yo creo que algún colega aquí de logística me puede auxiliar en ese tema de que es verdad que las aerolíneas no todas. Las aerolíneas, quizás la manera de verlo más fácil es a nivel humano. Yo para viajar a Australia o a China voy a tener ciertas aerolíneas que me llevan. Pues las mercaderías van de la mano de las personas, porque los aviones de carga, a no ser algunos específicos que se dedican solo a carga, la mayoría tienen carga y pasajeros. Pero sí es verdad que los aviones no van todos a todos los sitios, como las aerolíneas a nivel de viajes de vacaciones, pero a nivel de contenedores y grupaje, de verdad, sí, se comparten los barcos y se buscan. Con respecto a que exista un lugar donde poder encontrar eso, pues ahí entra lo que yo decía un poco la funcionalidad del transitario. Quien puede asesorar más sobre, a nivel nacional e internacional, de quién se dedica a qué y cuál es la mejor opción para cada destino o para cada origen, creo que ahí va el transitario. Porque después, si no, terminas buscando por internet o llamando a un sitio y que nos pasa habitualmente, que nos preguntan, mira, yo puedo traer una máquina, como yo decía hoy, un camión desde Rotterdam, lo puedo traer en un contenedor. Bueno, depende de cuánto mide. Como no puedo abastecerlo yo, pues yo trato de generalmente buscarle alguna opción y decirle, mira, llama a esta empresa o comunícate con ellos que se dedican a esto. O sea, generalmente tratamos dentro del sector ayudar a los clientes en lo que puedan encontrar. Pero no hay una base, yo no conozco al menos, una base de datos donde puedas buscar más que armar un puzzle de todo eso. Pues por mi parte... Por ahí leí la palabra seguro. Sí, seguros. Bueno, los seguros en la actualidad están bastante más complejos que en otras épocas. A partir del COVID los seguros cambiaron porque antes no existía la palabra pandemia dentro de las opciones de seguros y ahora sí lo existe. Y bueno, yo diría que lo ideal sería que todas las mercaderías llevaran seguros. Eso es lo recomendable. La realidad no es tan así. No todas las mercaderías llevan seguros. Es un costo más, por supuesto. Es como elegir el tipo de embalaje. Es un plus. Y también está dentro de los acuerdos que tengamos con el comprador o vendedor, porque en definitiva eso va a estar dentro de los Incoterms y de los términos de compra-venta. Hay orígenes y destinos más sensibles y hay mercaderías más sensibles. O sea, hay partes del mundo, no quiero poner un ejemplo específico porque creo que dependiendo del tipo de mercadería será sensible en muchos sitios. O sea, nadie va a ir a robar maíz dentro de un granelero, no creo que nadie salga con un saco en la espalda de maíz, pero sí que es más fácil robar otros productos más sensibles, más pequeños, de más valor, diferente.
Con respecto a la situación actual mundial, sí que los seguros están variando mucho más. Antes era más estable, hoy en día es mucho más complejo, mucho más volátil y diría yo que la mayoría de los seguros no incluyen guerras. Entonces ahí estamos un poco... De hecho, cuando acontecieron los bombardeos a los buques en el Canal de Suez y que por eso se paró la operativa en el Canal de Suez en la mayoría de los navíos, fue porque, primero, las personas que estaban operando de arriba del barco corrían riesgo de vida y segundo, porque la mercadería no estaban cubiertas. Los barcos tienen un seguro general de las mercaderías, pero a manera general de todo lo que cargan y eso no estaba cubierto. Entonces, ahí generaba muchos problemas. Creo que hoy en día, como está el mundo, como dijeran aquí una frase que me encanta que usan, que decía, como está el patio, creo que el tema del seguro es un tema muy sensible y muy importante de leer la letra pequeñita, en este caso, de todas las mercaderías que se vayan a mover. Y no comentamos, que yo les decía a Emilio hoy en la presentación cuando la montamos, un punto que me quedó, creo que lo tenemos tan incorporado en nuestras vidas que se me olvidó comentarlo como algo obvio, pero no es tan obvio. La parte de Internet, la parte de digitalización de todo lo que son documentos, que hoy hablábamos, facturas, packing list o tipos de documentos de transporte, hoy en día es prácticamente imprescindible usar las páginas web, estar registrados en las páginas de las navieras o de los transportistas para poder hacer seguimiento. Es verdad que estamos mucho más cercanos, pero sí que dependemos mucho más del registro de todas esas páginas para poder funcionar. Antes no era así. Antes los documentos se hacían a mano, a máquina, fax y demás, todas cosas que ya no existen más y que ahora solamente todo está en las páginas web y dependemos de los registros para poder funcionar y enviar documentaciones. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? ¿Idea? ¿No? Bueno, sí, a mí me resulta, como comentaba hoy, muy particular porque la zona franca es un territorio aduanero que no está dentro de un país en específico, sino que está físicamente dentro de un país, pero las mercaderías que están dentro de zona franca no están aún en ningún país. Entonces esto permite que, si salimos de la Unión Europea, que el régimen es diferente, si nos vamos a otros países, la mercadería, yo importo mercadería, la ingreso a zona franca y no pago los impuestos de la nacionalización de la mercadería hasta que la vendo. Eso me permite no solamente financieramente funcionar diferente, sino que además me permite ahorrar costos al momento de exportar, como yo decía. O sea, quizás yo vendí un palet, pero puedo mandar 20 palets, dejarlos parados en un depósito de zona franca esperando a la venta. En el momento en que alguien me compra, pues ahí se activa la venta, facturo y ahí sí se nacionaliza la mercadería, en cualquier país. No necesariamente tengo que nacionalizar el contenedor entero en un país para después distribuirlo y volver a sacarlo del país. O sea que lo tengo, no sé cómo explicarlo, como si fuese en una nube donde a medida que voy vendiendo puedo ir distribuyendo. Es un centro de distribución sin nacionalidad. ¿Quién gestiona eso? Hay operadores logísticos dentro de las zonas francas que se dedican a eso. Así como hay transitarios a nivel nacional, hay transitarios que están dentro de las zonas francas y se dedican a operar en ese sentido, tanto marítimo, aéreo como terrestre. Es decir, supongamos que estamos en Panamá, hay una zona franca y que se vende para Uruguay. A Uruguay va a ir seguramente marítimo o aéreo, pero más cercano podrá ir en camión. Entonces, ese operador logístico dentro de zona franca va a buscar la mejor manera de transportarlo, esa venta. Sí, exacto. Hay empresas logísticas dentro de las zonas francas que se dedican solo a distribuir eso, a almacenar y distribuir. Sí. Un poco Sí, claro. por ayudar. Puede ser dentro de zona franca o en un sitio que tú tengas autorizado, que sea depósito aduanero, que te permita operar como si estuvieses en una zona franca. Un poco nosotros después comentaremos en la mesa redonda, nos dedicamos a esa parte especializada de dar soporte a clientes finales. Nuestros clientes normalmente son clientes internacionales y necesitan ayuda en cercanía, y el tener mercancía en zona franca pues te ayuda, es
ayuda a ayudarles a ellos a dar ese servicio que necesitan. ¿Qué pasa? Que la superficie en zona franca al final es limitada y muchas veces pues, necesitas, estando fuera de zona franca, dar esa misma solución a los clientes y para eso tienes las que no lo figuras. mencioné, pero en el caso de los puertos fiscales es lo mismo, ¿no? Depósitos fiscales dentro de puerto, hay ciertos puertos donde tú puedes operar como zona franca. O sea, creo que, si no me equivoco, a ver si me ayudas tú, porque la memoria capaz que me falla, yo creo que la diferencia entre puerto fiscal y zona franca es que en zona franca se puede hacer valor agregado a las mercaderías, o sea, tú puedes exportar materia prima y luego producir un producto con valor agregado y exportarlo a otros sitios. Sí, se montan fábricas dentro de zonas francas. Claro, entonces tú exportas la materia prima, allí tienes una producción y la producción, luego sale el producto terminado. Lo que decía Luis es que, lo que decía Antonio es que dentro de los puertos también hay zonas fiscales, donde hay depósitos donde tú puedes almacenar tu producto ya terminado y hacer el mismo proceso. Es decir, bueno, esto lo voy a exportar para aquí, esto para allí. Sí, es muy interesante. A mí me resulta muy interesante. Pero nunca utilizamos. Sí que hay la teoría de que no son impuestos y que está allí, más o menos la teoría la conozco, pero no sé realmente la gestión, cómo se realizaría, quién la realizaría. Hay empresas especializadas que es un poco que nos dedicamos a esa parte y aún así estando nosotros especializados, nosotros al final nuestro negocio es fundamentalmente la parte de acercamiento logístico, producir piezas como servicio, ayudar a ese cliente final, pero la parte aduanera es súper importante porque los clientes pues te lo demandan. Y aunque tú tienes personas especializadas en interno, pues te tienes que acompañar pues, de agentes de aduanas. En nuestro caso pues tenemos uno de confianza con quien llevamos 20 y tantos años colaborando en los diferentes sitios donde tenemos depósitos aduaneros, o incluso en Reino Unido, por ejemplo, que tenemos ahora negocios allí, y hemos decidido el paso de acompañar a un cliente yéndonos allí, pues caso inverso en el que recibimos mercancía procedente de Europa y tenemos también que dar solución en ese país. Sí, la verdad yo creo que es muy interesante, como opción de distribución en un continente diferente, creo que es muy interesante. Y ya te digo, con los años, yo conozco particularmente, trabajé allí unos años en la zona franca de Uruguay, y de hecho yo trabajaba, hablo hace 20 años, trabajaba allí como operador logístico y lo que hacía era eso, por poner un ejemplo, recibía un pedido de Hawaiian Tropic y me decía, Hawaiian Tropic es una marca que tú dices, claro, que cómo llega el Hawaiian Tropic a la farmacia de toda América Latina. Y era así, o sea, ellos tenían un depósito allí con ciertos metros y cada producto los iban vendiendo de manera estacional porque el bronceador no se vende para todos los países en los mismos momentos. Y yo lo que hacía era, mira, tengo que enviar un pallet a Argentina para tal fecha. Perfecto, lo coordinaba, buscaba qué tipo de transporte, generaba la factura, hacía la nacionalización y enviaba ese producto. La empresa que estaba en Estados Unidos, en este caso, no tenía ninguna actividad dentro de la zona franca, lo hacía todo este operador logístico. Pero me parece a mí, siempre me ha parecido un caso, o sea, quien lo inventó, me parece que muy, muy bien pensado. Pues por mi parte, nada, muchas gracias. Seguimos ahora debatiendo, hablando de cosas, yo creo que es interesante que puedan contar vuestros casos y más allá de sacarse dudas, sí contar a qué se dedican y qué exportan e importan para ver cuáles son las mejores opciones. Vale, pues bueno, sin más dilación, pues ya podemos hacer ya la pausa del café, ¿vale? Vale, así que bueno, ahí nos conectamos un poco entre todos, entre la empresa y después ya comenzamos con la mesa coloquio. Gracias. Pues buenos días a los dos. Antonio, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Empezamos con la batería de preguntas que hemos preparado y vamos a empezar por Antonio. Una pregunta que es ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan las empresas en la gestión logística internacional y cómo pueden superarlos? Desde vuestro punto de vista en Serveo, ¿cómo abordáis? Bueno, primero voy a contar un poquito, si te parece, qué es lo que nos perfecto. dedicamos, una pincelada para Por supuesto, para poneros en situación. Bueno, nosotros somos una unidad de negocio dentro de lo que es Serveo, que es una multinacional de servicios, que se dedica fundamentalmente a... Perdón. Nada.
Bueno, nosotros somos una empresa de servicios, como mi unidad de negocio, somos unos 900 empleados y básicamente lo que realizamos son servicios, procesos industriales llave en mano de última milla, fundamentalmente sector de automóvil, retail. Entonces son servicios normalmente que se prestan en cercanía o en sitios estratégicos para los clientes, normalmente contratos internacionales, porque recibimos muchísimo material de países como Marruecos, China, alguno de Latinoamérica, norte de Europa, algo nacional también, y prestamos servicios en cercanía, servicios de almacenamiento, normalmente servicios aduaneros, como los que comentábamos antes en la intervención de Verónica, y a veces también servicios de mayor valor añadido, como ensamblajes, producción de piezas en aluminio, o en el sector del retail, pues acompañar al cliente en la parte que digamos que no es de valor añadido para ellos, que sería la parte de almacenamiento, gestión logística final, integrándonos pues con empresas de paquetería, bien para hacer la gestión B2C o para el cliente final, o B2B en el caso de que entreguemos para Cortes Ingleses o otros puntos de distribución. Entonces somos una empresa, puedo dar la perspectiva de una empresa como la mía, que tiene un ámbito nacional. Tenemos centros fundamentalmente en España, Portugal, 10 centros en Vigo, Madrid, Zaragoza, Burgos, Portugal también en Portugal, y un centro en Reino Unido. Y entonces tenemos un poquito de experiencia en ayudar al cliente, a un cliente internacional que quiere entregar en España, o clientes que desde aquí quieren entregar a otros países, pues utilizando figuras aduaneras, y también un poco la experiencia de habernos implantado pues en países como Portugal o Reino Unido recientemente. Entonces la pregunta era desafíos. Sí. A ver, los desafíos, hay muchísimos desafíos. Desde la perspectiva de implantarse en un nuevo país, pues los desafíos son enormes, con todos los que comentaba Verónica, de desconocimiento del país, retención de talento, la cultura del propio país, desconocimiento de la legislación. Entonces, en nuestro caso, la decisión de irnos a Reino Unido ha sido una decisión de acompañamiento de clientes, apoyándonos en lo que somos especialistas, que es en dar soluciones a medidas, apoyándonos en nuestros sistemas, que nosotros desarrollamos todo lo que es la tecnología en interno. De nuestros 900 personas, 100 son ingenieros, y en el departamento de sistemas tenemos alrededor de 13 personas que desarrollan soluciones a medida desde hace unos 25 años aproximadamente. Entonces, la decisión fue una decisión de acompañamiento del cliente, porque nosotros teníamos ya las soluciones preparadas, y además se daba al mismo tiempo la circunstancia de que veíamos que Reino Unido pues podía ser un mercado interesante para, apoyándonos en esa experiencia de acompañamiento de un cliente, después crecer. Entonces los desafíos son vencer normalmente esos retos país, y después apoyarte siempre en gente que supla tus carencias en lo que tú no tienes. Yo creo que la parte colaborativa siempre es una parte esencial en cualquier ámbito, y en el tema de la internacionalización más. O sea que tú crees que la colaboración con empresas expertas en abordar esas impresiones puras de instalación en los países de destino, y ese conocimiento que ya tienen empresas como Serveo, pues es lo que ayuda, ¿no?, a superar. Es un punto para mí fundamental. De hecho, pues nuestros clientes, en nuestro caso, una de las grandes multinacionales de componentes a nivel mundial, pues podría haber elegido alguno de los actores locales que habría allí, que hay algunos, no tan buenos como nosotros, pero los hay. Y lo que prefirió que fuésemos nosotros, que ya teníamos todos los sistemas, las soluciones preparadas, los que nos implantásemos allí desde cero. Verónica, a lo mejor te apetece presentarte un poco, porque no lo hicimos al principio, y un poco que te conozcan tu trayectoria, que es súper interesante, y un poco qué perspectiva aportas ahora tú en el mundo empresarial, y también ya nos respondes tú también a esta pregunta de los desafíos, que yo creo es que tú puedes. Bueno, yo hace 6 años que vivo en España, específicamente me vine a vivir a Cangas,
Trabajé durante 22 años en Uruguay en la parte de comercio exterior, sobre todo en transporte. Empecé en zonas francas, como comentaba hoy, ese fue mi primer trabajo, que pude ver un poco de todo. Y luego el tiempo y las experiencias y al final el gusto me fueron llevando hacia el lado del mar, siempre para el lado de los contenedores. Y bueno, por una circunstancia particular laboral de una naviera donde trabajaba, me vine para España y empecé a trabajar aquí. Primero trabajaba en un operador logístico, que fue donde nos conocíamos de antes con Paqui, en Altius. Y luego empecé a trabajar en MSC, donde trabajo hoy. Me dedico a la parte comercial, sobre todo de importación. Y de hecho me gusta mucho la parte de ayudar a los clientes, porque muchas veces damos por sentado que la mayoría sabe todo, ¿no? Es como, creo que le pasa a todo el mundo en su sector. Uno se dedica a algo y piensas que, bueno, claro, todo el mundo debe saber qué es un BL, cuánto mide un contenedor, qué se pone dentro de un contenedor, o dónde hay que llamar, como preguntaban hoy, ¿no? ¿A quién llamo si necesito esto o lo otro? Y quizás yo lo sé, pero no todo el mundo lo sabe. Y me pasa mucho que los clientes llaman porque la empresa es conocida y demás, y te preguntan, ¿no? Además de preguntarte si tenemos los cruceros, que también es interesante, nos preguntan cómo transportar cosas y demás, y asesorarlos y ayudarlos. Y la verdad que me ha gustado siempre la parte, sobre todo la parte comercial y la parte de atención a los clientes en su proceso de internacionalización de sus productos, ¿no? Tanto importar como exportar. Trabajé en algún momento también en la parte de importación de empresas, de una empresa puntual en Uruguay de fábrica de calzado. Y bueno, me he dedicado prácticamente siempre a esto, y bueno, y ahora aquí, que no hace tanto que estoy, pero al mismo tiempo parece mucho tiempo. Y desafíos, a ver, yo lo pensaba, ¿no? Lo pensaba conmigo, cuando pasó el COVID, yo dije, ¿qué es lo que no ha dejado de funcionar? Y no ha dejado de funcionar que todos necesitábamos cosas. Estábamos todos encerrados. O sea, durante unos meses nadie salió de casa, y sin embargo necesitábamos cosas. Y nos sorprendía cuando llegábamos al supermercado y no había cosas. Entonces yo decía, claro, es que el transporte no va a parar nunca. O sea, es algo que tenemos que preverlo. Ahora justo estábamos hablando de eso. Creo que hay una realidad que todos deberíamos ser un poquito más conscientes de, que dependemos de un montón de cosas que son externas a nuestra realidad. O sea, dependemos de alimentos que no tenemos necesariamente tan cerca ni se producen todos aquí. Es verdad que en Galicia particularmente hay muchísimas casas donde tienen productos de casa y se acostumbra mucho el consumir. Eso es algo que siempre me ha gustado y me llama la atención. Pero claro, la realidad es que no tenemos para abastecernos de todo. Dependemos del mundo exterior, y creo que eso es un desafío. Creo que el hecho de que en el telediario se hablen cosas como, bueno, quizás nosotros mandemos soldados para aquí o para allá. Yo no soy de la generación de las guerras, o sea, mi generación no vivió ninguna guerra, y creo que no nos damos cuenta de la dimensión que puede tener eso. O sea, que creo que se dice muy rápido, muy fácil, y eso puede ser catastrófico a nivel de todo. O sea, ya no estamos en los años 20, 30, donde el abastecimiento de los países era prácticamente de cada uno, las políticas eran proteccionistas, cada país se abastecía. Creo que hoy en día todos dependemos de todos, y cada pequeño movimiento que pasa en el mundo nos afecta a todos en todo nivel. Es verdad que en el día a día no lo vemos, no vemos que nos afecte en todo, pero sí, yo creo que simplemente ver el precio del aceite nos dice, bueno, que cuánto dependíamos de Ucrania o cuánto dependíamos de importaciones de granos. Y, o sea, creo que para mí los desafíos hoy están enfocados a nivel político. Los daños colaterales de la globalización, decíamos. Y respecto a las nuevas tecnologías, a las tecnologías emergentes, Internet de las cosas, inteligencia artificial, ¿nos van a ayudar? ¿Qué papel van a jugar en la operativa internacional? Pues en mi caso, la parte de inteligencia artificial no estoy tan cercana, aunque soy consciente de que hay cosas que son muy sustituibles, sobre todo a nivel de documentos, procesos, y que de hecho ya está pasando. Cuando yo empecé a trabajar, y que no hace tanto tiempo, todavía existía el fax y las instrucciones se daban por escrito, y hoy en día eso es impensado, también por un tema de responsabilidades es impensado, y todo funciona a través de plataformas.
Yo creo que eso es algo que llegó para quedarse y que cada vez avanza mucho más. Creo que va paralelo a la rapidez, que va mucho más rápido que nosotros y no nos damos ni cuenta. Se está metiendo en todas las fases de la sociedad y que ya ha llegado para quedarse. No sé, en el caso vuestro de automoción, que quizás es... A ver, en nuestro caso, nosotros hace 25 años, cuando entramos en la compañía, una de las decisiones que tomamos fue la de digitalizar o utilizar nuestro propio sistema y desarrollarlo en interno. Y hoy en día es lo que es nuestro corazón y es una de las grandes ventajas que nos da un gran diferencial con nuestros competidores. Entonces nosotros constantemente estamos innovando. Antes lo hacíamos más a golpe de necesidad o de un proyecto y ahora lo hacemos más proactivamente, anticipándonos. En temas de inteligencia artificial, pues nosotros estamos trabajando en varias cosas y tenemos varios casos prácticos. Uno de ellos es en los diferentes centros que tenemos, que normalmente son recintos aduaneros, como comentábamos antes. Pues aprovechando que son recintos aduaneros, tú normalmente, una de las condiciones para que te den la autorización aduanera es que sea un recinto vigilado. En zona franca no es necesario porque ya la propia zona franca te ampara, pero cuando estás fuera, pues para conseguir las autorizaciones pues tienes que tener toda una serie de requisitos a nivel de seguridad, entre ellos tener vigiladas las entradas, las salidas, los procesos, aprovechando las cámaras. Una de las cosas que hemos implementado, utilizando algoritmos de inteligencia artificial, es detectar eventos de seguridad. Pues en momentos del COVID, pues que la gente llevaba las mascarillas puestas, que se respetan las distancias entre operario carretilla, en operaciones de picking en el sector retail, pues que la gente no lleva más cajas de las que tiene que llevar. Este tipo de eventos, pues utilizamos la inteligencia artificial para mejorar la eficiencia de los procesos. Aunque lo fundamental, que creo que es una de las características que marcan la diferencia y que no todo el mundo está entendiendo, es que mucha gente intenta aplicar las cosas separadamente. Bueno, aplico un poquito de inteligencia artificial. ¿Y qué pasa si se lo contrato a alguien? Y no depende de mí. Y por otro lado, hago algo con temas de IoT, pues con sensórica, pues para analizar y anticiparme en el mantenimiento predictivo de las máquinas, pues incorporo un sensor. Pero lo verdaderamente importante no es que tengas 5 cosas aisladas, sino que todo forme parte de un conjunto y esté conectado con lo que en nuestro caso sería el corazón, que es nuestro sistema. Y nosotros en esa línea es en lo que siempre estamos trabajando para un poco lo que decía, ser mejores que la competencia y darle un mejor servicio al cliente y ser más eficientes. ¿Y qué consejos le daríais a las empresas para que puedan coordinar mejor digamos, todos los actores que forman parte a lo largo de esa cadena de suministro? Todos los que entran en juego, digamos, desde que sale su mercancía. ¿Cómo creéis que pueden colaborar y coordinar mejor? No sé, te dejo adelante. Antes lo estábamos comentando, una de las claves, yo creo que y lo dijimos antes, también es la colaboración. O sea, zapatero a tus zapatos. Yo soy especialista en ese proceso de última milla, especialista en sistemas, pero en aduanas, aunque tenemos experiencia, yo no puedo pretender estar a la última de todo lo relacionado con las aduanas, por decir un ejemplo. Entonces, rodearse de buenos partners. En nuestro caso, en el tema de aduanas, pues nos rodeamos de un partner local con el que tenemos una relación de confianza desde hace más de 20 años. Compartimos valores, cultura, que antes estábamos comentando, que es una parte fundamental cuando tú te apoyas en alguien, es que sientas de alguna manera lo mismo y que vayas en la misma dirección y que te entiendas casi sin hablarte, que creo que es cada día más importante. Entonces, esa colaboración, pues bien sea he puesto el ejemplo de aduanas, pero si te vas a implantar en un nuevo país, pues gente que haya tenido la experiencia. En nuestro caso fue con departamentos centrales que habían tenido una experiencia previa en Reino Unido. Siempre yo creo que ese apoyo y esa colaboración yo creo que es un aspecto clave. Pues en nuestro caso, nosotros no abarcamos toda la cadena logística, estamos centrados en un nicho. Pues si un cliente me demanda
dar un servicio global en el que quiere todo, quiere la solución global, pero al mismo tiempo la especialización. Yo le estaría mintiendo si le digo que le puedo ofrecer todo el servicio marítimo, porque no lo hago. Pues me tendré que apoyar en una empresa como la de Verónica o otras similares que suplan lo que yo no tengo. Entonces yo creo que la parte de colaboración es un aspecto fundamental. Yo creo que además siempre me gustó mucho estas actividades que hacen aquí porque justamente conecta gente. Yo creo que las ferias, el relacionamiento entre empresas, incluso entre competidores, tenemos como a veces un poco de reparo, ¿no?, en hablar con la competencia, y a veces es muy importante porque la competencia no tiene por qué hacer exactamente lo que hacemos nosotros, o sí, pero sí darle un poco de valor, a veces abrir un poco, ¿no?, abrir un poco la cabeza, ser un poco más abiertos a eso, yo creo que es importante. Y el salir a mí me parece que suma mucho. Las empresas, cada vez más empresas van a ferias, cada vez más empresas salen a otros países a ver, a compartir y a ver qué se está haciendo. Y yo creo que eso, yo diría que si se puede invertir, porque no deja de ser una inversión, si se puede invertir, además de que tenemos que invertir inevitablemente en tecnología, yo invertiría en eso. Yo invertiría en otras experiencias, en gente con experiencias diferentes, porque eso hace que la cultura empresarial sea más abierta, más amplia, y hay más opciones. No sé, a mí me parece que eso es importante. O sea, que hay que trabajar en equipo, no solo dentro, sino fuera, con colaboradores, ¿no? Totalmente. Y yo con lo que está diciendo Verónica, y antes estaba aquí el presidente Juan González de Caleido, pues a nosotros en su día, lo que era Maviva Alservi, ahora Serveo, con Caleido a veces pues, considerábamos que éramos competidores y nada que ver. Nosotros, bueno, en concreto Soan y yo, pues tenemos una relación muy buena, nos reunimos cada X tiempo, hablamos, vemos qué cosas podemos llegar a colaborar. De hecho, en Reino Unido, pues ellos habían tenido una experiencia previa en Reino Unido, lo hablamos, al final ellos estaban en otra zona, no pudimos colaborar, pero si no indagas, si no experimentas, no te abres, no llegas. Entonces, cuando esa reticencia que muchas veces tenemos, yo creo que los gallegos son cerradiños, pues tenemos que abrirnos y experimentar y hablar. ¿Y cómo están afectando los cambios en políticas comerciales y en temas de aduanas, no solo a las empresas, sino a toda esta cadena de colaboradores necesarios para el comercio internacional? ¿Cómo está afectando? ¿A qué te refieres? Por ejemplo, pues sí, no solo pues la salida de Reino Unido de la Unión Europea, pues las políticas cada vez a lo mejor más restrictivas, ¿no?, más proteccionistas que están teniendo algunos mercados, cómo afectan ya no solo a las empresas, sino a la red de colaboradores, ¿no?, que están en las que se apoyan para estas relaciones comerciales. Yo creo que los colaboradores, en general, todos seguimos siendo internacionales. Todo lo que son servicios, eso yo creo que no va a cambiar. Nos hemos tenido que ir adaptando. Lo del Brexit fue un cambio también, y adaptándose a estas cosas, ¿no?, que yo siempre digo, en el comercio internacional lo que no hay es aburrimiento, o sea, es permanentemente el cambio. Nunca hay eso que dicen, no, este año ha sido bastante tranquilo. No, eso no existe, no hay años tranquilos, siempre pasa algo porque todo le afecta a la cadena, todo de alguna manera toca la cadena. Yo creo que de parte de los colaboradores eso va a seguir siendo internacional, eso va a seguir siendo, pero sí que las industrias yo noto que buscan esa, ¿no?, como esa detracción de ir para adentro, aunque creo que es muy difícil. En el punto de globalización que estamos hoy, lo que hablamos hace un rato, o sea, la intención es buena y creo que hay cosas que se podrían mejorar. Es difícil, sí, es difícil. Después que luego que uno va mucho hacia la apertura, llevar todo para atrás es muy complicado, pero hay cosas que creo que todos los países van a buscar solucionarse internamente o tener opciones más cercanas para abastecerse. Entonces eso, no sé, yo creo que eso vamos todos hacia allí. Pero en la parte de servicios nuestros, yo creo que eso siempre va a ser internacional. Yo estoy completamente de acuerdo. En la parte de
el mismo ejemplo de las aduanas, necesitas estar constantemente a la última de todos los cambios y rodearte de especialistas, y en lo que estaba comentando ahora Verónica, sí que hay una intención, pero después la realidad se impone. O sea, el ejemplo de los microchips es un ejemplo clarísimo. O sea, sí que hubo una intención y hay diferentes iniciativas, pero ¿en qué estado están? Están en estado de germen, no creo que no llega ni a incipiente, está mini semilla. Y la industria que hay montada en Asia con el tema de los microchips, pues es la que es. Tienen el 70% del comercio, del comercio mundial de microchips, y eso es imparable. Y las condiciones, además, que tienes que tener para darle la vuelta a la tortilla son complicadísimas. Entonces, ¿hay la intención? Sí. ¿Es realidad? No. Hay sectores más complicados que otros. Y después yo creo que lo que comentábamos antes, después del COVID, sí que hubo un replanteamiento en el sector del automóvil, por ejemplo, sí que siempre con los flujos tensos, y hubo un replanteamiento de, bueno, pues vamos a tener más stock en cercanía, vamos a intentar acercar a los proveedores. Yo que estoy bastante cerca de los nuevos proyectos en los próximos años, la tendencia es global. O sea, global, cada vez más, y bueno, ahora con las baterías del coche eléctrico, y que Europa no estamos preparados para fabricarlas todavía, hay intención, pero no estamos preparados, vienen de allí, Y Asia, sí. Verónica, antes nos decía la importancia que tenía una buena gestión logística para temas de costes y tal, pero queremos entrar más ahí en términos de eficiencia y rentabilidad. ¿Cómo podemos profundizar un poco más ahí, por tu experiencia? Bueno, yo creo que sobre todo un poco lo que yo decía hoy del análisis previo de lo que vamos a exportar, ya acá creo que la mayoría son exportadores, ¿no? Creo que el análisis previo de a dónde va a condicionar el cuánto. No es lo mismo hacer una prueba cerca que una prueba a larga distancia, y como hablábamos hoy, no es lo mismo dentro de Europa que fuera de Europa. Entonces yo creo que el tema de costes refiere a eso, refiere a la tecnología, porque un poco lo que contaban de los depósitos, ¿no? La automatización de los depósitos es algo que es muy importante, y de hecho, bueno, creo que Amazon, por poner un ejemplo, ¿no? Que tiene todo sumamente, lo tiene en Porriño, si no me equivoco, ¿no? Sí, el depósito de... Exacto. Ese es un ejemplo, creo, de una empresa, que no la conozco en profundidad, pero un poco a nivel usuario lo que conozco es que instaló un depósito en Porriño. ¿Qué fue lo que vio? Vio que en España había necesidad de entregar rápidamente mercadería, porque lo que antes nos demoraba, capaz que siendo Prime nos demoraba 4 o 5 días, ahora está de un día para otro, a veces de la mañana a la tarde. Eso es un poco lo que las empresas apuntan, encontrar. Obviamente Amazon creo que no tiene depósitos en todos los países de Europa, tiene en algunos. Eso creo que es lo que hay que buscar, ¿no? ¿Dónde quiero ponerme y que me sea rentable? Porque quizás sea súper importante o súper interesante poder vender X cantidad de productos a un sitio lejano, sí, pero ¿y qué estabilidad en el tiempo tiene esa venta? O sea, ¿voy a vender una vez o voy a poder vender muchas veces y voy a poder vender durante todo el año? La lejanía hace mucho. No estoy diciendo con esto que no, porque de hecho yo me dedico a eso, a transportar contenedores de una parte del mundo a la otra. Pero sí es verdad que el hecho de la cercanía para empezar es importante. Y luego lo de que hablábamos de los costos pasa por ahí. O sea, puede ser muy interesante una venta, pero si luego logísticamente los costos, la tendencia es que van a la alza, no van a la baja. Si bien los fletes pueden bajar y demás, tú sabrás como yo que el tema de camiones, depósitos, costes de transporte, son todos costes que influyen mucho sobre el producto final. O sea, no es algo que podemos tomar a la ligera y decir, mi producto es barato. Bueno, es barato, depende cuánto me cueste moverlo. Y hoy en día moverlo no es algo sencillo ni tan barato. Entonces creo que la parte logística parece ser algo como un añadido, y sin embargo es parte fundamental del precio final del producto. Porque si está muy lejos, no tengo medios de transporte, o tengo un canal de Suez parado y tengo que agregarle además tiempos de tránsito largo, pues quizás deja de ser competitivo. No sé si responde algo un poco, pero... Sí, es importante hacer un estudio previo. Yo creo que es muy importante.
de toda la cadena logística. Es muy que importante, va a encarecer demasiado. exacto, la cadena logística tiene mucho peso y yo creo que es muy importante ver a dónde y qué durabilidad va a tener esa venta, ¿no? Bueno, también pueden haber ventas spot, puedo vender una vez por año a ese destino, no tengo por qué vender siempre, pueden ser varios destinos, pero sí que mi producto final va a tener un encarecimiento del costo de logística. Antonio, ¿no? hay que tener en cuenta. Yo, por dar otra perspectiva un poquito diferente, la parte de inversión en innovación, lo que estábamos comentando antes. Yo creo que es fundamental. Tú tienes que anticiparte. Hoy en día el cliente lo quiere absolutamente todo. Quiere el mejor servicio, el mejor especialista y el precio más contenido posible. Es así, nos pasa en nuestra vida diaria y en el mundo industrial exactamente igual. Y creo que innovar, ser proactivo en la innovación, y una cosa es decirlo y otra es hacerla, es fundamental. O sea, varios ejemplos. Nosotros antes innovábamos a golpe de proyecto, como decía, pues nos llegaba una solicitud en el retail, tenemos que ser más eficientes, tener las manos libres, e implementábamos una solución de picking por voz que te permitía pues dar esa solución tecnológica para satisfacer al cliente, bien para entregar a un cliente final en su casa o a una tienda del Corte Inglés o a un minorista. Hoy en día no llega. Nosotros innovamos o intentamos innovar proactivamente. Es decir, tenemos equipos de trabajo normalmente con filosofía ágil, porque tú normalmente en la innovación no tienes claro, tienes una idea, pero no tienes claro exactamente a dónde quieres llegar. Y nosotros lo que hacemos son grupos de innovación, cada uno con una iniciativa que le marcamos la dirección. Pues, por ejemplo, ahora estamos en temas de low code, que es programación de bajo código, para que los no programadores puedan hacer pequeñas soluciones, porque a veces nuestro departamento IT está saturado con todos los proyectos que tienen encima, y pequeñas soluciones que podrían hacerse a medida cada uno de los usuarios, pues no las pueden tener disponibles porque pues es un tema en el que estamos trabajando. No sabemos exactamente dónde queremos llegar, pero sabemos que queremos innovar ahí y hay que poner recursos. Normalmente equipos multidisciplinares en los que interviene gente de negocio, gente de la parte tecnológica y gente de la parte de staff de ingeniería, y que juntos desarrollan una solución y que poco a poco la dirección le vamos validando y le vamos diciendo, bueno, por aquí me encaja, vamos a ir un poquito, pero aportando valor desde las primeras etapas. Esa parte de innovación es fundamental, innovación en la parte tecnológica, gemelos digitales, es algo que nosotros, todos los centros los tenemos digitalizados, es decir, podemos simular digitalmente un montón de variables, porque nosotros recibimos material de un montón hablamos de millones de bultos en cada uno de los centros que recibimos y que a veces salen de la misma manera o a veces salen pieza a pieza, pues todos los centros los tenemos simulados y podemos interaccionar con diferentes variables para decir, oye, si ahora este producto, en vez de tenerlo aquí, lo pongo allí, ¿qué pasa? ¿Puedo ahorrarme medio operario? O emulación en tiempo real para decidir, pues en un momento dado, cuál es la mejor ruta de picking para buscar las cajas. En definitiva, invertir en esa parte tecnológica te acaba rentando. ¿Qué pasa? Que tiene que ser una apuesta a largo plazo. En nuestro caso lo decidimos hace 25 años que empezamos y claro, tú cada cosa que desarrollas pues te queda como base para un nuevo proyecto. Y cuando te llega un proyecto y necesitas implementar eso rápidamente, si no lo tienes preparado al 100, lo tienes preparado a un 80 y hacer ese 20% adicional, pues es un esfuerzo razonable. Un poco retomando lo que hablábamos antes de la colaboración y la importancia de la colaboración, me consta que en vuestro día a día, a pesar de los servicios que podéis dar y tal, hay un asesoramiento con el cliente. Es decir, vosotros decíais, somos expertos cada uno en lo nuestro, nadie es capaz de controlar todo el conocimiento que hay para esta operativa y al final yo me imagino que empresas como las que tenemos hoy aquí, en cualquier momento pueden dirigirse a vosotros y decir, mira, tengo esta cuestión, ¿cómo crees que puedo poner esta mercancía? O pues a nivel costes, ¿qué es lo más beneficioso? O si incluso me compensa o no, o al final va a ser un coste tan elevado que mi producto pierda valor. Me imagino que antes de nada pues está ese asesoramiento, ese acompañamiento a las empresas, ¿no? Sí. Sí. Totalmente. Vale, y de cara al futuro, ¿cuáles son las tendencias desde vuestro punto de vista en términos de logística y operativa internacional?
Más de lo mismo, cortas distancias. Nosotros aquí lo vemos que hacemos las jornadas de mercado, que un poco vemos las tendencias por el volumen de asistencia que tenemos, ¿no? Y es un poco cierto lo que tú nos decías, cada vez más. Sí que antes de la pandemia había una tendencia a mercados más lejanos, teníamos pues el aula llena cuando hacíamos una jornada sobre Australia y Nueva Zelanda, y que ahora mismo, desde la pandemia, sabemos que un poco viene influido por el tema de los costes de transporte y pues un poco de lo que encarece el producto, y que muchas empresas dicen, bueno, me quedo en mercados, aunque sí que Europa ya está como muy explotado, son mercados muy maduros, es más difícil entrar, pero voy a intentar probar por ahí que no. ¿Tú crees que esa es la tendencia o hay algo más detrás, Vero? Bueno, es un poco de futurología de mi parte, pero sí que es verdad que yo veo esa tendencia porque veo la tendencia de lo que decíamos del proteccionismo de los países o de la intención. Pero también hay una realidad que veo cambiando mucho, y es la parte de consumo a través de Internet, que no hablamos casi nada de eso, porque tampoco sabemos bien a qué se dedican las empresas que están aquí hoy, pero hay muchas, hoy en día nosotros nos hemos acostumbrado a consumir en un clic. Vamos a las superficies a buscar cosas, pero sí que consumimos mucho por Internet. Eso es una tendencia que a mí me parece muy interesante y que va a cambiar muchas cosas, porque, como decía hoy lo de Amazon, creo que muchas empresas van a buscar tener centros de distribución o distribuidores o sumarse a cadenas de distribución de otros productos para abaratar costos, que eso es una buena elección también. O sea, hablo de empresas pequeñas, no hablo de solamente grandes cadenas o como Amazon, que es una gran empresa, pero el hecho de tener la disponibilidad, yo creo que lo que no ha cambiado y que cada vez va a más es la inmediatez. O sea, nadie está dispuesto a esperar. Nadie quiere esperar. Antes era entendible que un barco demorara 40 días. Hoy no es entendible. O sea, ¿cómo puede demorar tanto? O sea, los productos no los tenemos que tener ya. Si no los tienes, prácticamente es tan importante como el precio. Es decir, si puedes tener un excelente precio, pero me lo entregas dentro de un mes, pues no me sirve. Prefiero pagar más, dependiendo un poco del producto, ¿no? Siempre vamos a hablar hay diferentes productos. Para ir a grandes rasgos están los perecederos y los no perecederos. Pero sí es verdad que hoy en día la inmediatez juega un factor importante, casi igual que el precio. Y eso, creo que eso es la tendencia, para mí la tendencia más grande que empezó. El COVID desató ese consumo por Internet, que ya existía, por supuesto, pero que lo desató a más. Y hoy en día yo a nivel personal lo veo hasta en el consumo de los contenedores. Las personas entran y con un clic pueden comprar un transporte de contenedor, que de hecho nos pasa, que entran reservas en un clic. Entonces, sí, es que entré aquí y entré allí, hice clic como tú me enseñaste y ya lo reservé. Y dices, bueno, qué bien. Y ahí también la inteligencia artificial también juega un papel importante, porque nosotros podemos ser muy importantes a la hora de asesorar, porque bueno, eso todavía los robots no lo hacen o la tecnología no lo hace a nivel personalizado, ¿no? Pero ya existen medios donde tú hablas y alguien te responde opciones. Entonces eso, creo que la tecnología, un poco lo que decía Antonio de la innovación, de la tecnología y la inmediatez, para mí es la tendencia que nos va a acompañar más cercana. Lo de los mercados más para adentro y las cercanías, yo lo noto, pero tampoco no sé si es un factor de situaciones mundiales que venimos viviendo desde el 2020 y no han parado. No lo sé, no sé si a futuro no nos vamos a quedar para adentro. Eso es como una sensación mía. Lo otro creo que es más real, lo de la tecnología y la inmediatez para mí es algo que llegó para quedarse, no se va a ir y la gente no está dispuesta a rescindir la idea de esperar. Bueno, de hecho, las únicas personas que conozco que han esperado han sido por los chips. No, compré un coche y me llega dentro de 6 meses. O sea, ¿ya lo pagaste? Sí, ya lo pagué. Son los únicos casos que conozco que han aceptado la espera. El resto, vamos, no. Es un poco contradictorio, estoy pensándolo a nivel marítimo puntualmente, es un poco contradictorio porque la tendencia es que la ecología nos lleva a gastar menos combustible, a ir más despacio para poder consumir menos y contaminar menos, pero al mismo tiempo todo el mundo quiere todo más rápido.
Entonces es un poco, la tendencia va un poco en contra de lo que hablábamos hoy, lo que se quiere y lo que se puede, ¿no? Lo que decimos y lo que hacemos. Un poco complementando, y yo creo que la parte de concentración de empresas en general y también en el mundo logístico también es una tendencia. Yo creo que es algo generalizado en los diferentes sectores, cada vez hay menos actores en juego, y bueno, yo creo que es un aspecto fundamental en la logística, pero en la economía en general, un poco complementando lo que decía Verónica. Pues Verónica se me adelantó a la siguiente pregunta con el tema de la sostenibilidad y la responsabilidad social. ¿De dónde bebe en términos de logística y de operativa internacional? Tanto la responsabilidad social corporativa como la sostenibilidad. Un poco de esa ambigüedad de queremos todo de manera inmediata, pero a la vez tenemos que optimizar transporte, ir más lentos. ¿Por dónde? Yo creo que la primero, antes lo comentábamos en el café, es creérselo. O sea, tú tienes que creerte que ser sostenible, que tener un buen gobierno, que aportes algo de verdad a la sociedad, que seas inclusivo de verdad, te lo tienes que creer. Y tienes que tener claro de que haciéndolo vas a ser mejor. Y yo creo que ese es el chip que a mucha gente igual le falta. O sea, creo que es un tema primero de cultura y después, por supuesto, de actuación. O sea, no puedes decir una cosa, que muchas veces se quedan eslóganes, y hacer la contraria. Tienes que demostrar con hechos. Voy a contar un ejemplo, y esto es promoción interna, pero es un ejemplo que es bonito y me gusta de la empresa en la que estoy, y es que nosotros llevamos 25 años y bueno, el tema de inclusión, de igualdad de género, se ha empezado a hablar relativamente hace poco. Yo no soy mujer, pero sí puedo decir que estoy en una empresa, en una línea de negocio, donde el comité de dirección somos 50-50, hasta el cuarto nivel somos 50-50, y estoy hablando de unas 100 personas aproximadamente, y en la totalidad de plantilla un 40-60. Pero es que no hicimos nada especial, cuotas, simplemente ha sido un tema meritocrático de ir cogiendo las mejores opciones y tener claro que hay que coger al mejor en cualquier circunstancia y que la diversidad aporta. Si te lo crees, serás mejor, serás más eficiente, serás más sostenible. Si no te lo crees, quedará un eslogan. Por supuesto, después la parte comercial y la parte de certificaciones es importante, porque al final los clientes te demuestran, te piden que tú lo demuestres. Ahí te piden certificaciones como puede ser la EcoVadis. Nosotros, pues a nivel grupo, la tenemos, que es una certificación pues que un poco va en la línea de los objetivos 2030 en los ejes principales, pues de sostenibilidad, sociedad, buen gobierno, y un poco también pues los clientes te piden que además de serlo también lo parezca. Son las dos cosas que van de la mano. Pues os lanzo la última pregunta y luego le damos paso a la sala para que ellos formulen las que tengan. ¿Cómo pueden las empresas garantizar la seguridad y la integridad de sus productos durante el transporte internacional? Yo creo que esta pregunta quiere ir un poco más allá de contratar un seguro, ¿no? Es decir, un seguro está bien, pero ¿cómo antes de, sin tener que llegar porque haya un siniestro, a declarar ante el seguro, cómo puedes asegurar tu mercancía y que vaya en buenas manos? Hay algo que hoy mencioné un poco por arriba, bueno, por la rapidez que íbamos, pero el embalaje de la mercadería es algo que no es lo mismo entregar mi producto cerca o a nivel local que transportarlo. Creo que el embalaje también es algo de lo que hay que invertir, ya sea aéreo, terrestre, marítimo, de cualquier manera. Creo que parte de la seguridad va ahí, o sea, parte de cómo va la mercadería dentro del transporte que sea que vaya, creo que es muy importante. Y es algo que quizás, yo no digo que no se le preste atención, pero bueno, es como que se da por obvio, ¿no? Lo meto en cajas. Bueno, capaz que solo cajas no es suficiente, capaz que hay mercaderías que pueden ir solo en cajas y se aprovecha mucho más el espacio, pero es verdad que cuando van en palets van más protegidas, va mucho más mejor estivado. Creo que en eso es fundamental. Y es fundamental también para el tipo de seguro, porque el seguro no te va a cubrir de todas maneras. Si tú mandas la mercadería tirada y que tú la mandas empaquetada y embalada,
Bueno, y luego lo que hablamos de los seguros, ¿no? Que eso sí que es importante. No sé si hay algo más con respecto a la seguridad. Hay una parte en la seguridad internacional que yo creo que es fundamental, o es una herramienta que existe desde los atentados de las Torres Gemelas en 2001, que son las certificaciones OEA, que precisamente lo que buscan es que la red de comercio mundial se rodee de actores que tengan esa certificación de seguridad en temas aduaneros y en temas tanto administrativamente como físico. Nosotros las tenemos, son certificaciones que dan trabajo, pero que te las da, normalmente no es una auditoría como las ISO, en que tú de alguna manera pues no es el mejor de los sistemas que el que recibe el servicio le pague al que te va a dar la certificación. En este caso son certificaciones que dan las aduanas de cada país. En los departamentos de aduanas vienen con su checklist y son auditorías muy exhaustivas, pero si todos los integrantes de la cadena de valor son OEA, es una garantía adicional, no 100%, pero es una garantía de que estás poniendo en manos de gente de confianza tus productos. Y eso es extensible a cualquier tipo de negocio, desde agentes de aduanas, empresas de servicios especializados de logística de última milla como la mía, a empresas de transporte marítimo internacional. Esas certificaciones están disponibles para todos. Son complicadas, pero es una garantía. O sea que dos consejos, ¿no? Preparar bien la mercancía para el viaje y ponerla en buenas manos. Y rodearse de profesionales que tengan garantías al respecto. Muy bien, pues no sé si en la sala hay alguna pregunta que le queráis lanzar a Antonio o a Verónica. ¿No? Sí. Espera, Andrés, que te paso el... Se oye bien. No. ¿Me escucháis? Sí. Sí, bueno, yo trabajo en la zona franca, trabajo en el departamento de obras y suelo industrial y bueno, mi pregunta va un poco sobre las necesidades del sector logístico, las que podéis llegar a tener vosotros como operadores logísticos y van en la línea de una apuesta que tenemos nosotros, ¿no? Que es la de la sostenibilidad y las energías verdes, ¿no? Se ha hablado poco aquí de las oportunidades que pueden llegar a dar lo que son las energías alternativas en reducción de costes, sobre todo en reducción de emisiones. Generalmente las energías alternativas se ven con una carga, ¿no? Yo creo que tú lo deslizaste con el tema de las baterías que venían de Asia. Ahora le estás dando un tip estupendo. Te voy a dar oportunidad para que hables de ese tema. Entonces, me gustaría saber qué necesidades tiene el sector logístico para energías alternativas y qué expectativas tiene sobre esas energías alternativas, sobre todo en ahorro de costes, porque yo creo que esos ahorros de costes, sobre todo no siendo dependiente energéticamente de terceros, se tienen que producir y pueden generar un mejor desarrollo del negocio. ¿Me dejas? A ver, dos puntos de vista. Bueno, primero necesidades y te voy a ir al tema en el que tú estás, que es en el de suelo industrial. Y me voy a referir al ámbito de Vigo. Las necesidades son obvias. No hay suelo industrial, no hay oferta, el que hay es carísimo y nos pone en malas condiciones de competir a nivel región con Portugal, por supuesto con Marruecos, que es en el caso del automóvil un competidor directo y es la tendencia que ha habido. Nosotros a día de hoy somos un país de medio coste. Toda la tendencia fue, primero se producía en el norte de Europa, Francia, pasó por España y está yendo hacia Marruecos, se nos está escapando. Proyectos que hayan en el sector de automóvil en los últimos años en el área de Vigo, empresas que se hayan implantado, contados con los... no, un dedo. Eso es un tema. La parte de sostenibilidad, súper importante. O sea, lo que decía, te lo tienes que creer y lo tienes que implementar. ¿Cómo? Temas de los paneles solares hoy en día, pues es una realidad, está ahí. No son ahorros increíbles, pero bueno, un 10 o un 15% de la factura te puede permitir ahorrarlos con un periodo de amortización relativamente... Ahora la energía ha bajado, en un momento dado los plazos fueron
pues más cortos porque la energía estaba súper alta y llegaban a estar en los 3, 4 años de amortización, hoy en día están los 6, 7, pero, y a partir de ahí pues tienes una instalación que en vez de darte un 10 o un 15% de ahorro te puede dar hasta un 20, un 30, hay que apoyarse en eso. Y las empresas que somos inteligentes pues estamos implementándolo en nuestros diferentes contratos, bien porque acometes tú la inversión o hay 80.000 fórmulas para tener ventaja. Después hay mucho humo en muchas cosas, en el tema del hidrógeno. A ver, hay que poner sensatez en las cosas que de verdad funcionan y que necesitan también su tiempo de maduración para implementarse a costos razonables. Se habla mucho, por ejemplo, hoy de la comunidad de autoconsumo. Es algo interesante para las empresas. Estaríamos encantados de hacerlo, que al final es, bueno, yo tengo una necesidad energética, tú tienes un tejado libre, un suelo libre y compartimos o te alquilo. Ese tema que legalmente está empezando a desarrollarse en la realidad todavía no está ahí. Pero vuelvo a decir, lo fundamental, se pueden ir haciendo cosas. De hecho, yo estoy poniendo ejemplos muy concretos y tienen ciertos ahorros. ¿Vas a tener un ahorro tan grande, por ejemplo, como el tema del suelo? No, pero todo ayuda, todo suma. Y hoy en día tienes que ser súper eficiente y dar el mejor servicio en todos los ámbitos. No solo en lo que decía de la tecnología, el servicio al cliente, esa experiencia final que sea mucho mejor que la del resto, es que además tienes que tener el mejor precio. Y en ese caso, a nivel de suelo, aquí no estamos bien. Pues, muy buenas, señora Regades. Ven, que te vamos a presentar, ya que es tu primer día. Enhorabuena. Pues nada, bienvenido. Bueno, no sé si sabéis que David Regades estuvo un tiempo en Madrid y que ha vuelto como delegado. ¿Qué tal? Le han... Muy buenas, no os interrumpo. Venga, que así te escuchamos. Nada. Bueno, buenos días. Yo pasaba y sabéis que tenía esta manía, ¿no? De que de vez en cuando me colaba por los sitios para ver cómo ibais y tal, pero no os quería interrumpir. ¿Con qué estáis? Que no... Estamos con la mesa redonda. Hoy teníamos una jornada sobre operativa internacional y logística y estamos ya terminando con la mesa redonda. Están lanzando las preguntas las personas que están en online y los que tenemos aquí en la sala y ya a punto de concluir. Perfecto. Nada, un placer, pues nada, gracias. un abrazo muy fuerte. Gracias. Buena jornada. Gracias, David. Hasta luego. Pues nada, es que hoy se incorporó otra vez como delegado de Zona Franca. Bueno, pues a ver si empezamos ya con la nueva rutina y a meter la sexta, ¿no? Nos va a tocar. Perdón, Antonio. No, lo que decía, que es un déficit que hay, y después, por supuesto, Zona Franca, aquí en el área de Vigo juega un papel fundamental porque en los que ya estamos dentro de ella. Nosotros, por ejemplo, tenemos 15.000 metros en Zona Franca, somos creo que vuestro tercer cliente, si no recuerdo mal, en el área de Vigo a nivel de superficies y jugáis un papel fundamental para que seamos competitivos. Ayer, por ejemplo, yo estaba aquí con Inés y con José Ramón, un poco demandando, porque hay muchísimas exigencias que tienes que cumplir hoy en día a nivel de prevención de riesgos, de legislación, de extinción contra incendios en las naves, y estábamos tratando precisamente esos temas para que esas grandes inversiones, pues Zona Franca, que es una entidad pues que siempre intenta ayudar a las empresas locales, pues nos eche una mano a acometerlas. Y bueno, en principio ya teníamos su compromiso y entiendo que irán para adelante. Es decir, jugáis un papel fundamental. La sostenibilidad crítica y déficit de suelo industrial lo hay. Mi pregunta también iba un poco encaminada al coste directo, la logística, el coste del transporte. A ver, es que es un coste muy representativo. Muy, ¿no? Yo creo que puede. Ver, dime tú un yo te voy a decir unos 20, porcentajes. 30, 40%. Mi actividad, aunque parezca que es uniforme, porque es especializada, yo dentro de la misma tenemos diferentes subproductos. Tenemos logística especializada del retail o de entrega de pieza a pieza para el automóvil, en que haces entregas muy tensas a la fábrica y llegas hasta el punto de consumo en que el operario está montando la pieza. Eso tiene unas necesidades energéticas y un reparto de costes diferente que una operación de un almacén logístico o una actividad
muy intensiva en energía, como puede ser una actividad de montajes o ya una actividad de producción, ¿vale? Nosotros en la actividad productiva que tenemos en Porriño, que es estampación mecanizado de piezas de automóvil para cofres de batería del vehículo eléctrico o para los bumpers que son lo que absorben impacto, bumpers de aluminio. Ahí estamos hablando que el porcentaje sobre mi servicio que representa la energía, estamos hablando de un 10, un 12%. Pues si yo consigo un ahorro de aproximadamente un 10, un 15% en la factura energética, pues un 15 de un 10, pues un 0,9, todo suma, es un 0,9%. Bueno, los porcentajes de rentabilidad hoy en día es raro que en el bottom line, que abajo de todo, superen los 2 dígitos. Es difícil en empresas de servicios. A veces están, pero por dar una orientación, ganar un punto de 10 es mucho. No sé si te contesté o te di así una pincelada. Sí, perfectamente. ¿No? Al entrar a los números, ya, lo que pasa es que tampoco es lo que tú dices, no es lo mismo un transporte de larga distancia. En logística, por ejemplo, el porcentaje sería muy inferior, pero todo suma. A veces dijiste ahora larga distancia y corta distancia. A veces los fletes no están relacionados con las distancias, el flete, solo el flete. Un poco lo que yo contaba hoy de tener en cuenta dónde voy a exportar y de qué países, no me refiero solamente al flete. Es verdad que es un poco contradictorio, pero esto es como, para pasarlo a nivel de la vida diaria, esto es igual que viajar en avión. A veces encontramos pasajes muy baratos a sitios lejanos. Tú dices, ¿pero cómo puede ser? Me sale, yo quería ir en Semana Santa a San Sebastián y me valía 500 euros ida y vuelta, pero si me quiero ir a ver a mi familia a Uruguay me vale 1000. Pues, bueno, es una locura, no tiene comparación el kilometraje de una cosa con la otra. Está totalmente relacionado con la demanda y la oferta y el movimiento que hay en los puertos. No es lo mismo importar desde Shanghái que importar desde Norfolk. Los precios no van relacionados con las distancias, van relacionados con un tema de oferta y demanda y de movimiento de los aeropuertos y los puertos del mundo. Entonces, la parte que yo creo que es cara, o mejor dicho, la parte que yo creo que se está encareciendo, es la parte que acompaña al flete, la parte del camión que llega hasta el puerto o al aeropuerto, el operario que tengo que tener para operar dentro de un depósito, el que va a embalarme la mercadería, o sea, toda esa parte es la parte humana que va a ir encareciendo los costos. Si bien los fletes, la tendencia para mí es a la alza, porque de hecho la parte de sostenibilidad está cambiando para mejor, para contaminar menos, eso también aumenta los costos. Si yo tengo que tener el barco navegando 40 días, necesito 40 días, más tiempo de operarios arriba del barco y de funcionamiento, y tengo que tener más barcos. Pero si no, tendría que tener, con más barcos, cubro más días y más semanas de tránsito. O sea, para mí los fletes van a la alza, pero sí es verdad que no tomen como referencia las distancias, porque eso no es real, no es real. Quizás un flete a Holanda no tiene ningún tipo de relación comparativa con un flete a Asia. O sea, no tiene relación. Sí es un tema de demandas y de cómo, de los volúmenes que manejan ciertas ciudades en el mundo, ¿no? Pero sí creo que la parte que ha ido encareciéndose con el tiempo, y lo vemos con, por ejemplo, la falta de chóferes, la falta de camiones, las huelgas que ha habido con los camiones. De hecho, Europa está atravesando ahora por grandes huelgas de camiones, que eso paraliza la operativa totalmente. Creo que la parte humana es la parte que más se va a empezar que se está valorizando cada vez más. Y esa es la parte costosa que tenemos que tener en cuenta de la parte logística. Que las cajas no se apilan solas, a veces sí con ciertas máquinas, pero no todo está automatizado, no todo está resuelto. Y yo creo que la parte de los camiones está mucho más sensible a nivel de costos que la parte de aéreo o de marítimo, mucho más. Nada, era eso, solamente un comentario con las distancias, que a veces pensamos que lo lejos es caro. No sé si hay alguna pregunta más. Ah, sí, Coba.
Gracias. Pues un poco recogiendo lo que comentabas del suelo industrial y aprovechando que estamos en Zona Franca y he sacado ese tema, sí que es verdad que una cosa que, bueno, por lo menos yo observo desde el lado de la empresa relacionado con el tema del suelo industrial, es que aquí en Vigo tienes el problema de, o tienes naves enormes que son para, pues eso, 15.000 metros, cosas muy grandes, o luego tienes cosas para un autónomo con un empleado. Entonces, al final veo que a veces falta como suelo para esas empresas que estamos en el término medio de no necesitamos un suelo enorme, pero necesitamos algo más que una oficina. Y en Vigo lo que hay es o cosas muy antiguas o lo que está un poco cuidado está carísimo o, por ejemplo, hubo un problema en el polígono este que hay cerca de Valladares, no me sale el nombre, pues que de repente tuvieron un problema con el tema del contraincendios, entonces algunas naves que tenían ya no tenían licencia, bueno, un rollo de licencia. O sea, que al final es como una problemática que desde el punto de vista de las microempresas, ya no voy a decir pymes, sí que encontramos. Y tiene relación con lo que hablábamos de la logística, porque al final, si eres capaz de dar esa cobertura a varias empresas y pequeñitas en una zona, todo es más eficiente. O sea, ya cuando vas a hacer envíos, cuando vas a exportar, al final está todo al lado. Entonces es más fácil el tema de depositar mercancía, recoger mercancía. Estás como tratando varios temas de un mismo lado. Entonces, bueno, a lo mejor piensan que no tengo toda la información, estoy equivocada, pero bueno, nosotros que hemos estado tiempo buscando un sitio donde establecernos y hemos buscado mucho y nos hemos encontrado con la problemática de o son cosas súper mega caras que no te puedes permitir cuando estás en ese estado de la empresa o cosas enormes o muy destrozadas. Entonces, bueno, sí que es verdad que lo del suelo industrial es un tema que bueno, que se nota, la verdad. No sé, solamente quería comentar esto. No sé si tenéis alguna pregunta más. Emilio, ¿quieres aportar algo antes de cerrar la sesión? Pues nada más, por nuestra parte daros las gracias a Antonio y Verónica por estar hoy aquí con nosotros y a todos los asistentes, que realmente sois los que hacéis que estas jornadas sigan funcionando. Y bueno, os decía al empezar la jornada, tenéis ahí en las carpetas y bueno, si no lo podéis hacer los que estáis en online y a través de la encuesta que luego os envía Laura, que nos hagáis vuestras propuestas, qué queréis, que lo que sea. Es decir, nosotros lo hacemos llegar tanto para abordar nuevas temáticas en las jornadas como para captar ideas para diseñar nuevos programas o para pasárselo a otro departamento, COA, como que se lo hagamos llegar a otro departamento del consorcio, bueno, que le veáis esas encuestas como una forma anónima de comunicaros con nosotros y que, bueno, que estamos abiertos a escucharos siempre. Y nada más, con esto tenemos la próxima semana una jornada sobre plataformas estadísticas. Aparte de la ponencia central estarán con nosotros personas de los departamentos de análisis del ICEX que nos van a ayudar a saber un poco cómo trabajar con estas plataformas y cómo analizar los datos que nos aportan. Y nada más, os deseo un feliz miércoles y nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias, Paco.